Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están ya conectando desde varios países, desde Colombia, desde Argentina, desde Chile, a este encuentro con el profesor Fray Martín Carvajo Núñez, un hermano nuestro franciscano, origen español, de la provincia de Santiago Compostela. Así que también les saludamos en este día por la festividad de su provincia, el Día de San Santiago. Quien nos viene acompañando en este curso que hemos iniciado ya algunas semanas atrás, en el mes de junio, justo el día de la celebración del Día del Medio Ambiente. Hemos querido ofrecer estos espacios que hemos llamado como seminarios web, de forma muy gratuita en cuanto a quienes deseen participar lo hagan, sobre todo para clarificar dudas y para comentar un poco lo que han podido aprender, descubrir, reflexionar en las primeras 6 lecciones de este curso. Recordemos que el curso lo dividimos en 10 semanas, donde cada persona podía distribuir su tiempo, ver el video, leer el PDF y contestar los test para seguir avanzando hasta la tercera semana de agosto, donde está el plazo para entregar el trabajo final y así finalizar este curso. Dicho eso, dejo con ustedes al profesor Martín, nuevamente agradeciéndole su tiempo. Comentábamos un poco antes de estar en línea, que este ya es el último. Hemos estado 4 sábados seguidos desde aquí, desde Roma. Mi nombre es Jaime, trabajo aquí en la Oficina de Justicia y Paz, soy de origen chileno, y Fray Martín también está aquí en Roma. Entonces, hemos estado todos estos sábados a las 21 horas conectados y compartiendo con muchas personas, sobre todo de Latinoamérica, que se han inscrito y han participado para hacer sus preguntas, para hacer sus comentarios. Solo una indicación antes de dar la palabra al profesor Martín. El sistema que estamos usando es de diálogo más bien, de preguntas, no solo nosotros dos aquí en pantalla. Entonces, el que desea hacer una pregunta o un comentario a las lecciones que se han desarrollado, puede levantar la mano que está indicada aquí abajo en el webinar. En la pantalla de ustedes aparece una mano, pueden pinchar la mano y automáticamente yo voy a saber que quieren pedir la palabra. O también en el chat pueden escribir que yo les dé la palabra y así les paso micrófono, le habilito el micrófono y la cámara, que en este momento ustedes no la tienen habilitada porque estamos en un sistema de webinar. Pero si ustedes piden la palabra, yo les habilito y pueden entrar al panel y poder hacer su pregunta o su comentario. Adelante, profesor Martín. Con todos ustedes esta oportunidad de profundizar juntos en este tema tan importante y trascendental hoy. A mí, además de poder contestar a sus dudas, me interesa también escuchar sus comentarios, como decía Jaime, porque al fin y al cabo es un camino que realizamos juntos, un camino de reflexión, de discernimiento, de profundización en algo tan fundamental como el tema que tratamos. Por tanto, les animo a que participen. Hasta ahora los encuentros han ido muy bien, la gente ha tomado mucho interés. Esperemos que hoy también tengamos esta participación activa. Les dejo la palabra entonces. Ok, en ese sentido entonces ofrecemos la palabra a quien quiera comenzar. Les invito a aprovechar el tiempo porque de verdad al final normalmente se nos hace corto el tiempo, así que pueden levantar su mano, como les decía yo, indicando en la parte inferior de aquí de la pantalla, o a través del chat también pueden pedir la palabra. Mientras no aparece la primera pregunta, quisiera hacer un comentario de algo. He leído, no sé si se recuerdan de Giacomo Vigni, que fue ministro general de nuestra orden franciscana OFM. Y en su última charla, terminó la charla y prácticamente ya se fue al hospital y falleció. Me gusta lo que comentó. Él hablaba en italiano a la provincia romana y decía: la primera estructura de los franciscanos no es el convento, sino el fraile menor. No importa tanto las estructuras, sino sobre todo la relación fraterna. Lo que cuenta al fin y al cabo es la relacionalidad. Creo que esto
en estas palabras de Giacomo Vini, que las decía ya al final de una experiencia muy prolongada de trato con personas y con religiosos, resume un poco lo que es la ecología integral. El reconocer que todo está relacionado, que estamos en relación, que dependemos unos de otros. Creo que es una lección que hemos profundizado también con este curso. Él decía, por ejemplo, textualmente, la palabra profética del carisma hoy, más que la pobreza, incluso más que la castidad, incluso más que la oración, es la relación fraterna. Son palabras muy fuertes, ¿no? Todo está relacionado. Ok, Martín, tenemos ya la primera mano alzada, dos manos ya. Vamos a comenzar con Máximo Cavieres. Aquí le voy a dar el micrófono y la cámara, y después de Máximo, bajó la mano. Vamos con Máximo. Liliana, después de Máximo, Liliana. Ahí se está conectando entonces Máximo. Máximo de Chile, de mi provincia. Ajá. Ahí está. Pase bien, hermanos, Bien, hermanas. Máximo. Buenas tardes acá, buenas noches allá. No sé si habrá un buen día por ahí para todos ustedes. Aquí con mucho calor, ahí veo que hace frío, ¿verdad? Sí, sí, hace frío, hace frío. Bueno, partir con un comentario. Acá en Chile yo creo que nos ha tocado un tiempo bien especial. Hemos vivido, yo creo que una generalidad, una globalidad de todas las crisis que estamos viviendo, el tema climático, el tema social con una gran explosión que ha ocurrido ya hace casi un año, el tema de la pandemia que es global para todos nosotros, y todo eso sin duda que nos hace sentir muy, muy fuerte esto que hemos estado en estas semanas escuchando, el sentido de que todo está conectado, de que todo está en relación, de que nada está aislado. Y al ir avanzando semana a semana con los cursos, con los videos, con la lectura, claro, surge de una manera tan clara el poder comprender más aún esta realidad de que estamos todos conectados. Sin embargo, yo siento que también este antropocentrismo moderno, ¿no?, de hoy día, que desvirtúa toda esta verdad, toda esta realidad, a veces es más fuerte. Está mucho más latente que todo lo anterior, que está muy claro y parece muy evidente, se vela y se hace complejo, se hace difícil. Y yo creo que por eso también vivimos hoy día grandes crisis sociales en que vemos que hay el utilitarismo en todos sus niveles y en todas sus relaciones, el egoísmo, el no sentirse parte de esta naturaleza, pensar solamente en un bienestar individual y no colectivo, no colaborativo, hace que nos olvidemos de todo esto que hemos estado profundizando. Y a veces también incluso en nuestra propia vida fraterna, al intra de la vida religiosa. Y yo creo que no solamente un fenómeno religioso, a lo mejor también un tema de la familia, ¿no? La familia también vive ese individualismo en que cada uno vela. De hecho, lo podemos ver hoy día la familia, por lo menos aquí en Chile, es común que cada miembro de la familia tenga su televisor en la pieza. Así nadie pelea o no hay búsqueda de acuerdo para ver qué vamos a ver, sino que cada uno ve lo que quiere ver de manera individual. Entonces, no sé si será una pregunta o aparte del comentario, usted, o si puede comentar más, ¿cómo hacer más concretamente esta conciencia de que todo está relacionado, de que todo está vinculado y de que estamos, por decirlo así, creados para vivir en relación colaborativa? Sí. Para nosotros, cristianos, eso debería estar claro.
Para nosotros el origen de todo es la comunidad trinitaria. Nosotros creemos en un Dios que no es solitario, es una comunidad de 3 personas, iguales y al mismo tiempo un solo Dios. Este es el modelo, el origen y el destino de todo lo que somos. Por tanto, nuestra concepción de la realidad es una concepción de relación, de comunidad, entre iguales. Comentaba la semana pasada cómo a algún emperador romano no le gustaba mucho esto de la Trinidad y prefería el arrianismo. Primero el Padre y después el Hijo, porque así hay uno que manda y después vienen los demás, ¿no? Para llegar a la ecología integral tenemos que cambiar la ecología mental. Y nuestro mundo, lo que respiramos desde pequeños, es cierto, en la familia hemos aprendido la verdadera, la gratuidad, si hemos tenido una familia normal. Pero la sociedad está construida, la sociedad occidental sobre todo, sobre la competitividad y una visión negativa del ser humano. Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. O como decía Hobbes, tu muerte es mi vida. O como decía Darwin, aquí hay que pelearse, la lucha de las especies. O comes o te comen. Y gracias a esa lucha todo progresa. Esto no es una visión cristiana. De hecho, ya hay autores que insisten en que la colaboración es más importante que el conflicto, que la pelea, a la hora de la evolución. Pero a nosotros nos han enseñado otra cosa. Para que la economía funcione, aquí que nadie mire en la cara al otro. Dicen los gallegos, no sé si han oído, dice, amiguiño sí, mais a vaquiña por lo que vale. Dice, está bien, somos amigos, pero la vaca por lo que vale. Aquí, cuando se llega el dinero, nadie mira la cara al otro. Y esto lo tenemos metido dentro. No te fíes de nadie. Entendemos, por ejemplo, los derechos humanos como barreras. Yo tengo derechos, pero no tengo deberes. Entiendo los derechos como algo, privilegios que yo tengo que conseguir, que me tienen que permitir para yo ser importante. Cuando los derechos, en la visión cristiana, deberían ser un modo de potenciar nuestra natural capacidad de donación. Creemos que tenemos una concepción del ser humano negativa, como que todos somos interesados. Sobre esto se ha construido la sociedad occidental. Cuando los liberales clásicos, que eran básicamente comerciantes, quisieron construir una nueva sociedad distinta a la del ancien régime, la monarquía absolutista, los privilegios hereditarios, la basaron sobre el interés. Todos somos interesados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que la mano invisible del mercado transforme en utilidad pública eso que es un interés egoísta. Esta es la mentalidad que hemos respirado. Tenemos que cambiar eso. Mientras no cambiemos esto, incluso a nivel teológico, por eso yo les propongo la visión franciscana, porque acentúa mucho la libertad, pero una libertad amorosa, una libertad que no es ausencia de constricción meramente, sino que es una libertad para amar, la gratuidad. Todo lo que hemos recibido es don, es decir, tenemos efectivamente, el superar el antropocentrismo supone una educación, supone un cambiar la mentalidad que está a la base y que todos de alguna manera respiramos. No quiero alargarme mucho para no dar, pero la idea básica es esta. Y tenemos ahora una oportunidad de oro. La pandemia nos está mostrando que somos débiles, frágiles, que si no colaboramos esto va al desastre. Es una oportunidad grande de retomar lo fundamental de la vida, que es el sentirnos hermanos, débiles sí, pero amados. Y ver al otro también débil, tal vez un poco pesado, pero mi hermano. No sé si he respondido a su...
Sí, a su sí, pregunta. muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, Máximo. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a Liliana. Y después Miriam. Miriam de Argentina, de la OFS, la ministra de la OFS de Argentina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Así bien, ¿cómo están? Un gusto verlos y escucharlos. De Buenos Aires, Argentina. Como estaba escuchando lo que decía Máximo y me parece que coincido con él en algunas cosas, como que en esta situación de pandemia se han visto muchos rostros de quienes practican lo que se llama, como dice usted, profesor Martín, el antropocentrismo brutal, ¿no? Pero también rescato, por lo menos que yo he visto acá en nuestro país, en nuestra ciudad, eh, mucha gente que salió a hacerle frente a esto de manera solidaria y de manera de compartir con el otro, algunos desde su aspecto religioso, por supuesto, como en el caso nuestro, pero otros que no practican así alguna religión, y sin embargo, desde la juventud que se ha brindado para asistir a la gente más grande, también lugares que son como por ejemplo acá en nuestro barrio, centros de jubilados o clubes de barrio que participan en colectas, juntar alimentos, donaciones para la gente que necesita, desde un lado de, así de ser solidario y de ver en el otro a un hermano. Y así que esto a mí me dio esperanza, a pesar de que por supuesto existe la otra cara de la moneda. Y otra cosa que hemos visto bastante en el transcurso del curso que estaba, yo todavía voy por la unidad 7, pero ya lo he visto, el tema de los medios, ¿no? La influencia que ejercen los medios de comunicación. Y si bien, como decía Martín, como decía Máximo, en algunos casos separan a la familia, también yo vi que en estos tiempos nos han dado una gran mano porque hemos tenido la posibilidad de hacer, por ejemplo, esta capacitación que, bueno, se nos brinda de modo generosa y así a través de los medios. Y a nosotros nos está llegando muchísimas cadenas como para hacer retiros, retiro de San Francisco, cadenas de gente que está trabajando desde la bondad, porque no recibe nada a cambio, para que todos tengamos contacto con la espiritualidad. Y también hubo gente que no estaba muy cerca de la fe y que se estuvo acercando por esto. Así que digo que por ahí tenemos que convertir esto en una posibilidad y que así como los medios muchas veces son, los medios no son ni buenos ni malos, sino depende de quién los usa y para qué, ¿no? Y esto quedó claro en el curso, y me parece que desde ahí sería nuestro lugar para trabajar. Y como había estado leyendo lo de las fake news, por ejemplo, tal vez nuestro aporte sería, desde el grupo que uno pertenece, tratar de ir aclarando estas cosas, porque mucha gente no las tiene tan claras y sería una manera de colaborar, me parece. Bueno, y después me gustaría también que veamos el tema de qué manera nosotros podríamos colaborar, por ejemplo, en esto de ser evangelio viviente, ¿no? Además de con el grupo uno que ya conoce, de qué manera poder seguir abriendo las puertas para esto y para poder explicar todo lo que nosotros ahora vemos claro gracias a toda la capacitación que recibimos, no poder reproducir todo esto. Me gustaría saber cómo podríamos hacer. Muchas gracias, Liliana.
Sí, efectivamente. Lo que usted trata de indicar, subrayando los aspectos positivos que ha puesto de manifiesto la pandemia, esto coincide, subraya lo que es la visión cristiana del ser humano. Y esto, si nos fijamos bien en la vida ordinaria, hay muchos signos de que el ser humano realmente es fruto del don y llamado a la donación. Cuando se estimula esto, el ser humano es capaz de responder con generosidad. Lo comentaba ya, me parece, algún día. Hubo un experimento en Estados Unidos en los años 70 que fue en este sentido. En aquel momento, les decía a los que se conectaron la otra vez, algunos hospitales, como no tenían suficiente sangre, decidieron pagar a los donantes para así tener suficiente sangre para las operaciones. Al cabo de unos años, Titmuss quiso hacer un estudio. Su tesis era que para saber cuánta sangre más habían conseguido, cuántos donantes más habían conseguido esos hospitales que pagaban. Pero la sorpresa fue que los hospitales que recibían más donaciones y además de mejor calidad, no eran los que pagaban, eran los que no pagaban. Entonces fue una sorpresa. ¿Cómo es esto? Pero entonces la gente no es interesada. La gente no se mueve por el dinero. Hoy tenemos tantos ejemplos de que cuando las personas se les refuerza las motivaciones intrínsecas, cuando se les da un ideal, responden con mucha generosidad. Hay muchísimos voluntarios, muchísima gente que pasa años trabajando generosamente sin recibir nada a cambio. Charles Taylor, un filósofo canadiense, nos habla de esto. Y él dice que hoy día muchos valores cristianos están mostrándose, sobre todo en la solidaridad y la generosidad con que mucha gente responde a las catástrofes, en este caso la epidemia. Pero incluso a nivel económico, antes hablábamos de amigos sí, pero la vaca por lo que vale. La economía de comunión que inició Chiara Lubich demuestra que la gente también puede ser muy generosa y que la economía va mejor cuando no solo se busca el beneficio, sino también se pone en relación con la sociedad, se hace un servicio social. En cuanto a los medios, la Iglesia, sobre todo desde el Vaticano II, habla de maravillosos medios técnicos. Efectivamente, son maravillosos, pero también es cierto que estos medios están en manos de multinacionales que lo que buscan es el provecho económico, el beneficio económico. Por tanto, son ambivalentes. Por ejemplo, pensando en la epidemia, de alguna manera los medios están mostrando esta mentalidad conflictual en la manera de informar sobre la pandemia. Se nos bombardea con una enorme cantidad de datos y de noticias, a veces poco elaboradas, que pueden crear más desorientación y preocupación que otra cosa. Muchas veces hablan en términos de guerra y de conflictualidad, como si se tratasen de boletines de guerra, subrayando la hostilidad y la amenaza de un enemigo invisible, en este caso el virus, al cual hay que combatir. Se habla de los contagiados y de los muertos como caídos en esta guerra. En fin, refleja una mentalidad conflictiva. Yo creo que los medios podrían potenciar mucho más ese otro aspecto de crear comunidad, de tratar de informar, es decir, dar forma para que la gente comprenda bien. Esto lo hacen también, pero a un lado de una cosa está también la otra. ¿Cómo ser evangelio vivientes? Me terminaba preguntando. Yo diría que
fortaleciendo, potenciando las motivaciones intrínsecas. Un caso que no sé si conté ya también el otro día, lo cuenta Bruni en uno de sus libros, en una ciudad que no había recogida diferenciada de basuras, había personas, familias que la estaban haciendo. Llegó un momento en que el gobierno municipal decidió potenciar eso y empezó a pagar una cantidad a los que hicieran esa recogida de basuras. Y algunas de estas familias que la hacían antes siguió haciéndolo y más empezaron a hacerlo, pero algunas otras dejaron de hacerlo. Y esto extrañó. Se acercaron a ellas y le dijeron, pero entonces ustedes que antes que no recibían ningún dinero lo hacían, ¿por qué ahora dejaron de hacerlo? Y dice, bueno, pues si el valor de lo que hacíamos es este dinero, preferimos hacer otra cosa. No estoy justificando esta actitud, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que ayudarnos mutuamente a encontrar motivaciones profundas para que lo que hacemos responda a un ideal, responda a un porqué, para que no sea solamente acciones que están privadas de un sentido profundo. ¿Por qué hace la recogida de basura? ¿Te sientes en sintonía con la naturaleza? ¿Consideras al otro un hermano? ¿Eres capaz de aceptarlo así como es? ¿Eres capaz de aceptarte así como eres? ¿Eres capaz de admirar y de contemplar el misterio de la naturaleza? ¿Refuerzas ese sentido místico, contemplativo, para sentirte unido profundamente a los demás y a toda la creación? Tenemos que reforzar esto, y esto lo podemos hacer en la parroquia, lo podemos hacer ciertamente en la familia y en la comunidad. Si nos faltan estas motivaciones profundas, caeremos en un voluntarismo que no es el franciscano. Es el voluntarismo del que quiere hacer cosas bien, pero no sabe por qué. No tiene esa raíz profunda. No sé si Liliana quiere hacer Sí, algo. sí, clarísimo, clarísimo. Realmente muchas gracias. Gracias. Clarísimo. Reforzar la motivación es profunda. Gracias. Gracias, Liliana. Vamos a darle entonces ahora a Miriam. Y mientras llega Miriam, un aviso de utilidad pública. Hay una participante en el seminario, María de Jesús, dice que es de Bogotá, entonces quiere ponerse en contacto con, dice, el compañero de Bogotá. Realmente yo no recuerdo, hay uno que es de Bogotá, pero o tal vez son dos. Si los compañeros de Bogotá pudieran poner en el chat ahí, porque dice que están trabajando el mismo tema para el trabajo final. Y ella dejó su teléfono. Entonces ahí, que se identifiquen los de Bogotá en el chat. Miriam, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Bueno, un gusto poder estar acá con todos los compañeros que estamos haciendo este curso, porque es sumamente importante tener una misma mirada, ¿no? En la manera de abordar las cosas. Mi mayor duda sobre todo lo planteado en cuanto a ponerlo en práctica, yo me anoté esto, ¿no? Para preguntar al curso. Si todo está conectado, ¿por qué seguimos comportándonos como lobos entre nosotros? Incluso dentro de la Iglesia Católica y de las instituciones de la Iglesia Católica. ¿Por qué cuando queremos hablar de ecología integral, cuando queremos hablar del hermano, cuando queremos hablar de derechos, en el primer lugar donde recibimos las críticas es muchas veces dentro de la Iglesia? Ayer se estrenó un documental que se llama La masacre de Talanquera, y se llama Y hoy somos recordados,
de un espacio en América Latina, en Honduras, donde hubo una fuerte persecución a la iglesia y a los campesinos en la década del 70. Bueno, acá en Argentina también. Entonces, siempre la persecución a los hermanos que están queriendo trabajar en pos de los derechos de los otros, que quieren hacer que el antropocentrismo fuerte no sea el que prevalezca, muchas veces es lastimado con personas que están dentro de la iglesia. Entonces, si bien no es lo que tiene que prevalecer el espíritu de lucha de uno contra otros, sí pareciera que tampoco podés descuidarte demasiado, digo, ¿no? Y esto a nivel también institucional. ¿Cómo es que las instituciones nos vamos a mover en función de esto que presenta el curso, que es la ecología integral, ¿no? Un poco esto, recién escuchaba que Máximo decía que no nos sentimos parte de la naturaleza. Muchas veces nos cuesta sentirnos parte de la misma institución iglesia, ¿no? O, digamos, cómo se maneja la iglesia a nivel de algunos temas. Iría por ahí, ¿no? Cómo teñir las instituciones de la iglesia de la ecología integral. Cómo hacerlas posibles sin que se tenga que entrar en esta lucha de lobos entre nosotros. Un poco por ahí pasa. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Si no es fácil contestar a tu pregunta, como no es fácil comprender la fragilidad humana, el hecho de que no somos perfectos. Las ideologías más importantes de la historia de la humanidad siempre han chocado cuando se acercan a la persona concreta. Pudiera parecernos, por ejemplo, que el marxismo o otras ideologías, leyéndolas, parece que van a ser bien aplicadas, pero cuando llegan a la persona concreta y esa persona no responde o no está a la altura de lo que la ideología propone, se ha llegado a eliminar a millones de personas, en cualquier bando, no solamente de una parte y de otra. Es muy difícil aceptar la fragilidad humana. Es muy difícil aceptar la fragilidad de la misma iglesia. Es curioso ver que Jesús, al momento de elegir a los apóstoles, no eligió un grupo de élite. Eligió a pecadores públicos, como el recaudador de impuestos, que era odiado por todos porque se aprovechaban. Además, ya el mismo oficio en aquel momento favorecía esto. Eligió a quien lo fue a traicionar y sabía que lo iba a traicionar. Eligió a gente con sus debilidades. Entonces, ¿cómo acoger una iglesia que es también pecadora, es santa pero pecadora, sobre todo porque somos pecadores los que la formamos? ¿Cómo acoger en la familia al otro que me parecía tan ideal, o a la otra, o a los hijos, y que no responden a lo que yo quisiera? A Francisco de Asís se le presentó este caso. Francisco de Asís, en un momento se le presentó un guardián, un superior, un responsable de la comunidad, que estaba muy dolido. Parece ser que uno de los hermanos lo había maltratado, no sabemos si había llegado a las manos incluso, y este fraile le pedía a Francisco que lo dejara marcharse a un eremitorio. No quería saber más de frailes, quería estar orando con Dios, y basta, allí solito. Y Francisco se dio cuenta de cuál era el problema. Porque ir a un eremitorio en principio está muy bien. Ir a orar, perfecto. Pero se dio cuenta que lo que él quería era escapar, porque no era capaz de aceptar la debilidad del hermano. Y le dijo, no, tu sitio es ahí.
Y le dijo una cosa que puede resultar curiosa. Dice, y no quieras, acéptalo como son, y no pretendas que sean mejores cristianos. Esto es casi para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? ¿Cómo no pretender que sean mejores cristianos? Que sean al menos como yo. No responden al ideal. Y él mismo, Francisco, tuvo esta experiencia con la orden. Cuando ya se iba haciendo pasar los años, regresó de Egipto y vio que la orden iba por un camino que le parecía que no era el que Dios le había revelado. Y se desesperó y se retiró a la alberna. Y estuvo 2 años sufriendo. Estos frailes me han traicionado. Estos no siguen el camino de Dios. Y usted puede pensar ahí también a tantos padres que cuando llegan sus hijos adolescentes dicen, pero este que no lo reconozco como mi hijo. Hasta que Francisco se dio cuenta de que se había apropiado de la orden. De que quería de alguna manera que la orden fuera lo que él quería. Y en ese momento dice, Señor, te entrego la orden. Es tuya, no es mía. Como tiene que hacer cada padre. Te entrego a mi hijo. Haré lo mejor que pueda, pero al fin y al cabo es tuya. Y en ese momento Francisco recibió las llagas del crucificado. Esa es la experiencia de Jesús. Nosotros seguimos a un fracasado, humanamente fracasado, muerto en la cruz, abandonado de todos. Pero fue precisamente ahí donde nos redimió. No es fácil aceptar el fracaso, el rechazo, cuando estamos seguros de que estamos defendiendo algo que merece la pena. No es fácil sembrar cuando no vemos los resultados. Quisiéramos arrancar la cizaña inmediatamente. Señor, en medio del trigo hay cizaña, la quitamos ya y fuera. No, dejadla. La paciencia de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sobre todo pedir la gracia de aceptar al otro en su debilidad. Pedir la gracia de querer a la Iglesia tal como es, intentando cambiarla pero desde dentro, con amor. Aceptar incluso, pues lo que estamos seguros, aceptarlo en el sentido de distinguir claramente entre lo que no va bien y la persona. No es fácil esto. Pero esto es el secreto también, nos dicen los especialistas en conflictos, para afrontar cualquier conflicto. No solamente la Iglesia, cualquier conflicto. En uno de mis libros explico un poco esto, en el libro sobre la economía. Lo primero es distinguir claramente el problema de la persona. La persona puede ser el mayor criminal, pero sigue siendo un pobre hombre que tiene que ser protegido de sí mismo, ciertamente para que no haga mal a los otros. Ser capaz de tener esta experiencia de amor gratuito. Esto solamente lo puede, esto es una gracia que hay que pedir y buscar. La persona que llega a esto es la persona que ha tenido una profunda experiencia de la gratuidad de Dios y también seguramente de la gratuidad humana. Una persona que ha tenido una buena familia le será más fácil esto, porque se ha sentido aceptado, querido, incluso cuando no lo merecía. Le han castigado, pero sabía que era por su bien. Distinguir entre la persona y el problema, entre la institución pecadora y esa institución que yo amo, aunque sea fea, aunque no sea lo que yo quiero. Esa gratuidad del amor. Eso es el secreto del místico, del contemplativo. Nuestra religión acepta el fracaso, otras no. El fracaso y seguimos a un fracasado, no podemos olvidarnos de esto. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Vamos ahora con Nora. Nora tiene una consulta sobre el trabajo y después de Nora vamos a conectar a Arelisa. Entonces, primero vamos con Nora.
Nora Montoya. Bienvenida, Nora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, paz y bien para todos. Mi nombre es Nora Montoya. En diciembre me gradué de saludista en Salud Pública y Desarrollo Social. Y pues soy nueva en Bogotá porque pues soy del Valle. Entonces tenía que hacer como un artículo sobre algún problema ambiental, ¿sí? En la materia de medio ambiente. Entonces me puse a investigar y yo, bueno, pues había el transporte del Transmilenio, bueno, había varios temas. Pero entonces me quise saber sobre el relleno sanitario de Doña Juana, que hay aquí en Bogotá, donde se depositan pues todos los residuos. Y entonces salieron muchas problemáticas y entre esas pues la contaminación del medio ambiente, el manejo de las aguas pues no las manejan bien como tiene que ser. Hay vectores, fuera de eso hay poblaciones alrededor y esas poblaciones son las que trabajan directamente allí pues en este relleno sanitario. Es manejada también no directamente por Colombia, sino también por multinacionales. Entonces me puse a investigar y pues salieron muchos problemas. Igual hice mi artículo, pero yo le decía al profesor que por qué no daban pues una solución mejor. Y él me decía que lo que pasa es que eso era, pues, entre comillas, como manipulado, pues, por la gobernación, por el alcalde y, pues, por la multinacional. Entonces, mi pregunta es, bueno, hago mi trabajo sobre lo que aprendí en estas 10 sesiones, pero entonces, ¿cómo abordar ese tema? Ese tema, pues, como así, como tan delicado me parece. Esa sería como mi pregunta, o sea, o por dónde lo empiezo a hacer. O sea, yo sé que es del medio ambiente y pues el medio ambiente, si no se maneja bien, pues afecta a las poblaciones y hay enfermedades y bueno, y toda esta problemática. Sí, yo creo que lo primero sería tratar de describir bien el problema. Es decir, usted lo ha estudiado, ha visto también distintas opiniones, porque ciertamente algunos le dirán una cosa, otros le dirán otra. En cualquier trabajo, los medios de comunicación en esto en fin, saben cómo hacer, porque en un buen documental siempre hay un diálogo implícito con el espectador, ¿no? Es decir, se presentan distintas perspectivas. Analizando este trabajo, el problema es este, y esto viene afrontado desde estos, dicen que es por este motivo, por este otro, yo he visto esto. Se pueden presentar distintas perspectivas. El trabajo no tiene que ser monolítico. De hecho, usted puede presentar una línea de pensamiento y después, en nota a pie de página, indicar otras posibles interpretaciones que ha visto. Por tanto, esa sería la primera parte. Una vez que ha comprendido el problema, tratar de presentarlo de la manera más objetiva posible, indicando las distintas posibles versiones para comprenderlo. La segunda parte ya sería el juzgar. Ahí se espera que, de alguna manera, usted haga tesoro de lo que ha aprendido. Es decir, al momento de juzgar esas actitudes que han llevado al problema, ¿cuáles son los elementos que cree que pueden iluminar mejor esa descripción que ha hecho? Y en la tercera parte sería llegar a conclusiones. Sería bueno que hubiera como un paralelismo entre las tres partes. Usted en la primera parte explica esto, esto y esto, en la segunda lo juzga, también un poco siguiendo ese mismo esquema, y en la tercera también llega a conclusiones para que haya una coherencia en todo el trabajo. Hombre, no sé exactamente, no sé si comprendí bien su pregunta, pero el motivo del trabajo es mostrar que usted, desde lo que estudió en el curso o lo que el curso le sugirió
las perspectivas que le abrió, es capaz de afrontar un problema concreto. Por tanto, primero es describirlo, después iluminarlo desde lo que usted logró aprender o profundizar, y después dar pautas para que ese problema pueda ser afrontado. Básicamente sería esa la idea de fondo. Muchas gracias, Fray. Y lo otro es que sí he buscado bibliografías, pero sí me aparecen, son puros temas de periódico, o sea, páginas de periódico, pero así como tal, como un documento, o que hayan así, pues ampliado, sería pues muy pocos, no hay como tanta bibliografía como tal del tema. Sí, de todas formas, además de la bibliografía sobre el problema concreto, si es un problema reciente, seguramente tendrá que recurrir pues a periódicos, y sí, porque si no hay estudios sobre ello todavía. Pero en la parte del juzgar, seguramente usted puede citar pues algún documento eclesial también, es decir, o algún pensador que ayude a comprender ese problema. Ahí sí que será más fácil encontrar ya bibliografía más elaborada, ¿no? En la primera parte, dependiendo del problema, pues, cierto, siempre se puede decir, bueno, para profundizar este aspecto, pues aconsejo que leer este libro o este artículo. Sí, es una labor, el encontrar bibliografía no siempre es fácil. Pero bueno, puede citar también lo que ya le hemos proporcionado nosotros de material. En fin, es una tarea, por eso se llama trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nora. Vamos a dar ahora la palabra a Arelisa. Y mientras se va conectando a Arelisa, yo aprovecho de responder una pregunta práctica que tiene que ver con dónde pueden encontrar el libro de Martín, donde está basado el curso. Por ahora está disponible para Latinoamérica en Perú, en las librerías de Las Paulinas de Perú, y también en la editorial Aránzazu de España. Estamos gestionando la posibilidad de que esté en formato ebook. No hemos tenido aún la respuesta, pero les vamos a avisar, porque ya varias nos han consultado, y como hay gente de distintos lugares de Latinoamérica, esperemos podamos contar con el libro en formato digital. Estamos en conversaciones con la editorial Aránzazu de España, que es la que lo publica en lengua española. Así que eso pudiera yo responder en cuanto al libro. Les voy a dejar también en el chat un link para la página web de Martín, donde está toda su bibliografía, y también ahí por lo menos también encuentran las presentaciones de los libros que él ha escrito. Varios están conectados. De hecho, el último se llama Todo está conectado, que tiene que ver con Laudato Si y medios de comunicación. Para que lo revisen también, siempre ahí hace referencias a otros. Así que también puede servir, yo creo, en un punto de vista bibliográfico. Pero hay que reconocer que no es fácil encontrar mucho material digital en PDF, sobre todo de código abierto, podríamos decir. Entonces hay que, bueno, tratar de trabajar a la distancia con lo que podemos. Arelisa, bienvenida. Bueno, buenas tardes, Arelisa. Buenas tardes, un saludo también desde Argentina. En primer lugar, agradecer todo lo aprendido en el curso, contarles que hicimos un grupo de reflexión con varios animadores de los colegios capuchinos acá en Argentina. Nos juntamos para reflexionar acerca de lo que aprendíamos, ¿no? Y esto va generando muchas cosas muy positivas, así que en primer lugar un agradecimiento porque nos dio la posibilidad de encontrarnos también, ¿no? En este tiempo de aislamiento nos permitió encontrarnos en función del carisma. Y por ahí la pregunta un poco es, charlando con algunos hermanos de la OFS,
veíamos que cuando usted planteaba estos tres modelos, ¿no? El de dominio o realeza, el de administración y el fraterno relacional. Bueno, en el mejor de los casos estábamos un poco paraditos en el de administración, ¿no? Por más corazón franciscano que tengamos, que evidentemente hay un paso convertivo que hay que dar para poder llegar a abrazar sinceramente, no en el discurso, sino en la opción concreta, ¿no? Este otro modelo. Y por ahí, bueno, es no tan fácil, pero sí es posible verlo en Francisco, ¿sí? Ver ese paso, ese cambio, en su proceso de conversión. Pero bueno, por ahí, ¿qué herramientas o de qué nos podemos agarrar para para poder vivirlo también nosotros, para poder dar ese paso de conversión hacia un modelo fraterno relacional? Sí, pues siempre, como en casi todo, tiene como dos perspectivas, ¿no? Por una parte, la experiencia. Se ama lo que se conoce, o sea, si uno tiene contacto con la naturaleza, si se favorece el contacto afectuoso, el debate seguramente les ha ayudado a entrar y a profundizar mucho más. Entonces, esta experiencia nos ayuda a profundizar, nos ayuda a entrar en otra perspectiva. Al mismo tiempo, la educación. El Papa está pidiendo que se favorezca mucho la educación. De hecho, saben que, lo decíamos ya el otro día, el Papa está promoviendo un pacto educativo global para la ecología integral. Yo les recomiendo que lean el Instrumentum Laboris, el instrumento de trabajo, que está ya publicado. Tal vez, Jaime, puedes indicarles dónde pueden conseguirlo, ¿verdad? Ahí lo dejé en el chat. En el chat, sí. Porque además de experimentar, o sea, como se trata de que nos sintamos interiormente motivados a amar la naturaleza, interiormente motivados a sentirnos afectuosamente en relación con todo lo creado, eso es una cuestión de experiencia. Pero una experiencia que necesita ser también articulada, se necesita de la educación. Por eso el Papa ya en la Laudato Si habla de esto, de la necesidad de móviles interiores que impulsen, motiven, alienten y den sentido. Y para ello la familia es importante, la espiritualidad es fundamental, pero también la educación, en la escuela y en la universidad. Ese documento para el Pacto Educativo Global, que iba a celebrarse ya en la reunión importante en mayo y ahora ha sido trasladada con motivo del coronavirus, yo creo que esto nos puede concienciar de cómo educar en familia, cómo potenciar esto en la escuela y cómo continuarlo en la universidad, para que la universidad no solamente sea un cultivar cerebritos que piensan solamente en sí mismos, sino que sea realmente al servicio de la comunidad, lo que se suele decir el service learning, un servicio, es decir, la universidad está para ayudar a la comunidad concreta. Antes hablaba también de la economía de comunión. Una de las características que caracteriza esta economía es que 1/3 de lo que consiguen las empresas que adhieren lo dedican a la zona en que están instaladas, para que allí, aquella zona, de alguna manera se sienta implicada, haya una concreción de eso que son. No podemos quedarnos sin ideales. Hablábamos antes de la persona concreta. En el centro de toda la doctrina social de la Iglesia, de toda la escuela franciscana especialmente, está la persona de carne y hueso, débil, pero infinitamente amada. Por tanto, tenemos que potenciar esto. Yo me alegro mucho que ustedes hayan tenido estos encuentros
porque eso es fundamental. Incluso para los medios de comunicación de que hablábamos antes. Los medios de comunicación presentan un mensaje polisémico, un mensaje que puede ser interpretado de maneras diversas. Si comentamos un film, una película en grupo, nos apropiamos del mensaje, somos capaces de aplicarlo en nuestra realidad. Si vivimos todo eso individualmente, seguramente somos víctimas de una ideología, la ideología que transmiten las multinacionales. Necesitamos tanto que a nivel de parroquia, a nivel de familia, a nivel de grupos franciscanos y de otro tipo, se potencie este compartir. No solamente decir que todo está relacionado, sino estar realmente relacionados nosotros. Porque dice un proverbio africano, no sé si es de Kenia, dice, si quieres ir rápido, vete tú solo. Pero si quieres ir lejos, vete junto a los demás. Solo se camina más rápido, pero juntos se llega más lejos. Así que la educación es fundamental. Por una parte, educación, que ayuda a articular la experiencia. Por otra parte, potenciar que tengamos esa experiencia, que no seamos ideólogos, que experimentemos la belleza. Sin belleza la religión se convierte en ideología y la iglesia se convierte en una ONG. Tenemos que tener esa experiencia de la gratuidad divina, esa experiencia de la gratuidad del hermano que está a mi lado y me quiere bien, aunque a veces pues, yo sea pesado con él. Diría que serían esas dos vías. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Arelisa. Vamos a ir con una pregunta, Martín, que viene del chat de preguntas y respuestas de Nuri Marín. Me pidió que la leyera. Dice, los procesos de formación cristiana han de estar basados en comprender mínimamente los sacramentos. ¿Por qué en nuestros países, donde existe gran número de cristianos, aún adolecemos de compromiso en CEPS? Creo que se refiere a comunidades eclesiales de base. ¿Es consecuencia de la persuasión de años anteriores, entre paréntesis, teología latinoamericana, el miedo que puede tenerse para salir al encuentro? Esa sería la pregunta. La copio aquí en el chat por si es más fácil entenderla. Sí, el Papa últimamente está promoviendo mucho un debate sobre la sinodalidad eclesial. Es decir, que la Iglesia no debe ser una estructura piramidal en que deciden solamente los que están arriba. Por tanto, es necesario promover esta capacidad del pueblo de Dios de reflexionar juntos. La sinodalidad, de hecho, en el sínodo de la Amazonia está claro, dice que textualmente es una dimensión constitutiva de la Iglesia. No se puede ser Iglesia sin reconocer un efectivo ejercicio del sentido del sensus fidei, del sentido de la fe de todo el pueblo de Dios. Y el Papa, cuando habla por ejemplo, del obispo, el pastor, dice, a veces tiene que ir delante del pueblo, indicando el camino. Otras veces tiene que ir en medio del pueblo para escuchar, para sentir lo que el pueblo. Y otras veces tiene que ir detrás, porque el pueblo sabe, tiene un sentido, sabe hacia dónde va. Por tanto, no sé si me repite la pregunta, porque no sé si... pero creo que va en este sentido. Es decir, tenemos que potenciar la confianza en el compartir con los demás, a todos los niveles, también a nivel eclesial. Martín, básicamente es
se hace una constatación que en nuestros países latinoamericanos hay un gran número de cristianos, de formación cristiana, gran número de cristianos, pero aún se adolece de un compromiso en las comunidades eclesiales de base. Entonces la pregunta, ¿será que esa falta de compromiso tiene que ver con la persecución de años anteriores, y en eso hace referencia a la teología latinoamericana, y que eso a la vez hoy produce un miedo que puede tener para salir al encuentro del otro? Sí, sí, las comunidades de base ciertamente ha sido, y ojalá siga siendo, una manifestación muy importante de lo que es el Vaticano II ha intentado promover cuando habla del pueblo de Dios. Por tanto, el que sea la comunidad la que tome en mano su propia vida, acompañada ciertamente por los pastores, pero que sea ella la que tome en mano, que tenga un protagonismo. He tenido uno de mis alumnos que ha hecho su tesis doctoral sobre esto, sobre las comunidades de base, en Brasil. Él es de Brasil. Es un tema ciertamente importante y yo lamento que hayan perdido fuerza. Creo que el momento actual es un momento propicio para que iniciativas de este tipo, no solamente las comunidades de base, hay otros movimientos también, que tratan de potenciar el que el pueblo de Dios tome en mano y sea protagonista. Creo que es importante. En este sentido, el sínodo de la Amazonia ha sido muy importante. Ha sido un acicate para que la Iglesia realmente potencie más y sea un pueblo sinodal. Porque todos los creyentes participamos del único sacerdocio de Cristo. Y por tanto todos tienen que ser protagonistas de la vida eclesial. De hecho, el sacerdocio ministerial está al servicio de este sacerdocio común de los fieles. El Papa mismo, hay una frase que me gusta que ha dicho, dice, lo dice en un discurso que pronunció en 2015, dice, el Papa no está por sí mismo por encima de la Iglesia, sino dentro de ella, como bautizado entre los bautizados, y dentro del colegio episcopal como obispo entre los obispos. Por tanto, la Iglesia es mucho más que una institución orgánica y jerárquica. Es más bien un pueblo santo que no puede equivocarse cuando cree. A veces nos da miedo un poco esto, porque los grupos pueden desviarse. Decía Napoleón que si quieres que una cosa funcione, habla tú solo. Y si quieres que no se llegue a nada, nombra una comisión. No estoy de acuerdo con esto. Como decía, prefiero lo que les decía del proverbio africano. Solos se corre más rápido, pero juntos se llega más lejos. Para la Iglesia, para llegar más lejos, tiene que ser un pueblo sinodal. Tiene que ser un pueblo que sabe reunirse, tomar en mano su propia vida eclesial. La Iglesia es una comunidad de comunidades, no solamente es una pirámide. Gracias, Martín. Vamos, ahí está la respuesta para Nuri. Vamos ahora con Fray José Heriberto y después Mariela Paula. Vamos primero con José Heriberto. Mientras se va conectando, yo voy contestando también otra pregunta que tiene que ver con aspectos más técnicos del curso. Dice que es un buen espacio la hermana Flor, que si es posible que se pudieran repetir estos tipos de encuentros. Bueno, no es tan fácil armar un curso así, pero lo que viene ahora, y lo paso como información, son este mismo curso con otros profesores en otros idiomas, todo sobre Laudato Si durante este año. Viene el curso de inglés desde el 7 de septiembre, después el de italiano desde el 29 de noviembre y el de portugués desde el 22 de marzo del 2021. Lo digo para quienes pertenecen a congregaciones o movimientos internacionales, para que se corra la voz también, prontamente vamos a estarlos promocionando.
Y bueno, en el futuro sí vamos a tener y constantemente tratamos de dar espacios de formación continua a través de conferencias web que a veces duran 1 hora y media u otro tipo de formación. Así que, hermana Flor, por ese lado también se puede ir entrando en otros procesos formativos. Y también les dejo aquí en el chat, les comparto un link del Movimiento Católico Mundial por el Clima, que ellos también promueven cursos para ser animadores Laudato Si. Y eso también son online y son bastante buenos. Así que les comparto después el link del curso en español, que creo que comenzó hace poco, pero normalmente están repitiéndolos durante el año. Bienvenido, Heriberto. Agradecer y saludar en esta tarde aquí en Colombia a Fray Martín, a Fray Jaime, pues dar gracias también a las personas que están participando, porque a través de sus preguntas, a través de sus inquietudes, a través de sus reflexiones, todos aprendemos. Quiero resaltar en esta tarde algo que el profesor Martín ha puesto en el capítulo 7 a propósito de Caritas in Veritati, en donde afirma que el Papa Benedicto XVI prefiere usar el término fraternidad en vez del de solidaridad. Y pues esa expresión me recuerda en el primer encuentro que tuvo el profesor Martín en estos seminarios. Se resaltaba cómo Francisco ya buscaba que ese hermano perfecto tuviera las características de todos los hermanos, y en donde se busca precisamente resaltar esa importancia de la individualidad y de la singularidad de cada ser. Y pues a propósito de ello, todos los seres que están en el mundo merecen respeto, y el Papa Francisco en su encíclica resalta y subraya en repetidas ocasiones la importancia de cuidar que no se destruya ninguno de ellos, porque al destruirse, al extinguirse, se ha perdido o se llega a perder una gran riqueza, que es algo, precisamente esa individualidad, esa singularidad que tiene cada ser. El otro no es solo, entonces, señala allí, el otro no es solo un individuo más entre otros muchos. Y en este sentido, indudablemente, la economía avasalladora que tenemos en el mundo no permite que tengamos esa conciencia. Digo que no permite porque infortunadamente muchas veces somos como esa ranita que está en la paila y la están calentando poco a poco, y el agua va hirviendo hasta que ya vemos que estamos como en ese momento en que casi no podemos salir de esa paila hirviendo para salvar nuestra vida. El caso del calentamiento global y el cambio climático. Entonces, es necesario que estas reflexiones, estos cursos, estos momentos de encuentro, nos sirvan no solo para reflexionar, sino para actuar en este sentido, en reconocer que el hermano tiene esa singularidad, esa individualidad, y fomentar ese aprecio, esa ternura, ese cariño por cada uno de los seres de la creación. Precisamente esta mañana hablaba yo con los hermanos novicios y les manifestaba pues la tristeza que siento en relación con un lugar de la Amazonía colombiana que hasta hace poco tiempo tenía pues todo su esplendor. Es un sitio llamado Chiviribiquete, pero que infortunadamente y con el apoyo del gobierno ha pasado a ser un lugar casi desértico en muchos de sus contornos, porque la tala indiscriminada de los bosques pues ya hace eco allí en esa región, y se ve la devastación, la depredación completamente de la selva y del territorio, porque se ha erosionado y se vuelve. Sabemos que la región de la Amazonía es muy frágil. Entonces les manifestaba precisamente que
Un árbol no es fácil de reemplazar porque se constituye o es en sí mismo ese hábitat natural de gran biodiversidad, y que al talar un árbol no es suficiente con reemplazarlo, con hacer recuperación mediante la siembra de un nuevo árbol, ya que se ha echado a perder la casa de gran cantidad de seres que habitaban en ese lugar, porque esa era su casa. Entonces, esta reflexión la hago también a propósito de este tiempo de confinamiento en el que muchas personas hemos sido hacinadas, pues infortunadamente evitando el contagio, pero que los gobiernos se han aprovechado de esa condición de muchas personas para promover el abayazamiento, la depredación de los recursos naturales, y también para pues deteriorar las condiciones de vida de muchas personas. Gracias, Heriberto. Vamos a darle palabra al profesor Martín. Sí, creo que es importante esa distinción entre fraternidad y solidaridad. Sabemos que las palabras, a medida que las vamos usando, pues pueden perder su significado base. La Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, ha usado la palabra solidaridad prácticamente siempre, por tanto la usa en un sentido amplio. Pero en el lenguaje normal esa palabra a veces ha quedado reducida a un buscar que todos sean iguales. Es decir, se ha valorizado la igualdad, el conseguir que nadie quede por debajo. Y eso es un valor, obviamente. Hay que conseguir que todos sean iguales. A mí recuerdo un juego, me parece que esto no se lo he contado, que me presentaron en Japón cuando estuve allí, no sé si lo comenté el primer día, no estoy seguro. Me pusieron delante de, ya lo conté, ¿verdad? Pero ahora es gente distinta. Entonces, me pusieron delante de una serie de muñequitos y yo tenía que estar atento para que el primero que levantara la cabeza pegarle un golpe para que todos fueran iguales. A veces la solidaridad queda reducida a eso. Queda reducido a un conseguir que nadie quede más abajo de los demás. Y eso es un valor. Pero la fraternidad va mucho más allá. Una sociedad puede ser solidaria sin llegar a ser fraterna. La fraternidad valora no solamente la igualdad, sino también la diversidad. Es decir, en comunidades también religiosas y a veces en las familias, se puede valorar mucho la igualdad. Aquí somos todos iguales, así que nadie diga lo que no nos gusta a los otros, que nadie presuma de lo que los demás no pueden presumir, que no se considere superiores a los demás. Esto es peligroso. Tenemos que ser capaces de valorar la diferencia, valorar la diversidad, sin renunciar a la igualdad. Es el misterio de la Trinidad. Un solo Dios, tres personas. La tradición franciscana insiste mucho en eso. Fíjense que en tiempo de Francisco fue un revolucionario en este sentido, porque en su tiempo se consideraba que el modelo de vida religiosa era la comunidad de Jerusalén, un solo corazón y una sola alma. Y sin embargo, Francisco quería seguir el modelo de Jesús y los apóstoles, itinerantes. Y esto pues no encajaba. Eso fueron 3 años. El tiempo de la Iglesia es otro. Francisco valoraba la diferencia, valoraba el ser distintos. Por tanto, eso es importante. En nuestro mundo, en economía, se suele reducir la persona a una variable económica. Se considera que el ser humano es homo economicus, es decir, que al fin y al cabo todos nos movemos por motivaciones crematísticas, por motivaciones interesadas. En el ámbito privado podemos ser buenos, pero a la hora de llegar al ámbito económico, público, ahí más o menos podemos considerar que todos somos variables, iguales. Esto no es la visión cristiana.
Tenemos que favorecer que el otro sea distinto a mí y no por eso tenerle envidia, porque ese otro es mi hermano y por tanto le quiero. Y sus éxitos son mis éxitos. Y sus fracasos son una invitación también a compensarlos con mis dones. Eso es la fraternidad. Lo otro es una competitividad en que solamente cuenta el vencedor. Y esto no es la visión cristiana y ciertamente no es la visión franciscana. Por eso Francisco no usa nunca la palabra comunidad. Sin embargo, usa más de 178 veces la palabra hermano, la palabra fraternidad. Gracias, Martín, por tu respuesta. También a Heriberto. Ya estamos casi llegando a la hora. Queda Mariela. Vamos a dar la palabra a ella. Invitamos a Mariela, entonces. Me consultaban también si va a haber registro de esto. Y bueno, sí, hay registro de este y de los 3 anteriores. Ya hemos enviado 2 por mail a ustedes. Y durante la semana vamos a enviar el tercero y el cuarto, sí. Todo esto queda registrado y queda en nuestro canal de YouTube. Mariela, bienvenida. Tiene que habilitar su micrófono porque yo no puedo desde acá, no me permite. Mariela, si no se escucha, si puede habilitar su micrófono para poder escucharla. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí. Ahora se oye, sí. Ya. Hola, buenas tardes, Mariela de Chile. Bueno, recién respondí un poco la pregunta, pero igual, porque uno de los temas hablaba de esta separación que hay entre lo humano y la creación. Y tal vez dentro del mismo humano, o sea, un poco generacional, cultural o ideológico. Entonces mi pregunta, cuando hoy día la economía nos divide, la economía nos separa, ya sea porque todos tenemos un valor numérico, seamos nosotros en producción o la tierra en cosecha, ¿cómo logramos restaurar toda esta relación? Cuando hoy día lo que prima es esto, el materialismo, la economía. ¿Cómo lo hacemos desde acá? Sí. Conocemos el proverbio chino de que una gran caminata empieza siempre con un pequeño paso, ¿verdad? Para nosotros, cristianos, estamos convencidos de que incluso el pensamiento más oculto tiene un valor social y un valor de eternidad. Por tanto, tenemos que empezar a cambiar nuestro corazón, cambiando nuestra manera de ver, de relacionarnos, empieza a cambiar también nuestro mundo, ¿no? Por tanto, instaurando estas relaciones gratuitas, estas relaciones de amistad profundas en nuestra familia, en nuestro entorno, y después a nivel social, pues compartir con los demás. Hoy día está claro que se reconoce el poder que pueden tener los consumidores cuando se unen, cuando son conscientes de, por ejemplo, una compañía que está abusando de los menores para conseguir precios más baratos. Esta unión de los consumidores que dicen, bueno, decidimos no comprar y hacen campañas, es efectiva, porque las compañías se basan también en esto. Pero claro, si nosotros al momento de ir al supermercado o al momento de tomar nuestras decisiones, el único criterio que nos une, que nos mueve, es el gastar poco, conseguirlo lo más posible, gastando lo menos posible, pues al fin y al cabo nuestra manera de actuar está reforzando las estructuras de dominación. Está reforzando, es la misma lógica que tienen las multinacionales. Así que a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de grupo parroquial, tenemos que promover esta concientización para decir, vamos a ver, lo que estamos comprando, lo que estamos haciendo responde a criterios éticos o al fin y al cabo cada uno es el sálvese quien pueda.
Esto que están haciendo ustedes del curso, pues es ya un paso muy importante, porque veo que están incluidos también en grupos, en reflexiones, y esto ayuda a cambiar el mundo empezando por ustedes mismos, ¿no? Tenemos que, ciertamente que los resultados pueden desanimarnos, pero decíamos antes que seguimos en fracasado nosotros. No tenemos que preocuparnos demasiado por la eficiencia de nuestras acciones. Tenemos que intentarlo, que lo que queremos cambiar sea así, pero no por eso desesperarnos, porque si no, algunos empezaron así y terminaron en la lucha armada. Es decir, tenemos que reconocer que al final el Señor de la historia es Jesús, no somos nosotros. Por tanto, sembrar, luchar y reconocer nuestra fragilidad. Intentar cambiar las estructuras de dominación, cambiando nosotros mismos y haciendo movimientos sociales que ayuden a cambiarlas. Esto es eficiente, pero que no sea la eficiencia solamente lo que nos mueva al momento de valorar nuestros esfuerzos. El fracaso forma parte también de nuestra vida y eso no quita valor a lo que intentamos hacer. Gracias, Mariela, por la consulta. Sabes, Martín, me había llegado una que no había leído, de Jairo Valderrama, escrita. Dice, desde la lección 1, desde la perspectiva franciscana, él cita la siguiente frase: el hombre es una criatura hecha a imagen de Dios y, por tanto, superior a los demás seres creados. De la lección 1. Por favor, ¿es posible aclarar este punto? Gracias. Sí. Estamos hablando de fraternidad, de diversidad. Por tanto, cuando hablamos de que el hombre tiene una dignidad superior a otras criaturas, no estamos diciendo que tenga que ser dominador. Porque en la visión cristiana, todo lo que hemos recibido es un don, es un regalo. No podemos presumir de lo que tenemos. Somos administradores de los dones que hemos recibido. Si una persona es más inteligente, no podemos negarle que es más inteligente, pero tiene que emplear eso para el servicio de la comunidad. Si una persona tiene más bienes, es un administrador de esos bienes, no puede apropiárselos como suyos. La Iglesia reconoce que el ser humano tiene una dignidad, el Salmo nos habla de que es poco inferior a los ángeles, pero la dignidad en la Iglesia es una obligación de servicio. Si nos fijamos en la familia de Nazaret, el más digno, que era Jesús, era el que estaba sometido a María y a José. Es decir, a nivel ya de imagen, nos está revelando lo que es el tipo de privilegio que es en la Iglesia. El tener una cualidad es un don del cual tenemos que responder, poniéndolo al servicio de los demás. No es para ponernos en un pedestal. Hay algunos incluso que cuando estudian piensan, dicen, bueno, yo cuando termine ya no puedo ser el mismo, ya soy alguien. No. Cuando tú termines, tú tendrás una responsabilidad mayor y que tienes mucho más que compartir, porque has recibido mucho y tienes que ponerlo al servicio de los otros. Por tanto, habría que distinguir dos tipos de considerar la igualdad. Somos iguales en cuanto todos somos necesarios, en cuanto todos somos amados igualmente por el Padre. Pero esto no quiere decir que todos seamos homogéneos. Somos distintos. Hay una diversidad, pero esa diversidad no nos quita, al fin y al cabo, ¿por qué somos dignos? No porque tengamos más dones, sino porque Dios nos ha amado. Al fin y al cabo, lo que cifra el hecho de ser digno o no digno es el amor de Dios. Y Dios no se arrepiente de nada de lo que ha creado. Quiere a todas las criaturas. Por tanto, todas las criaturas son dignas. Aunque el ser humano, en cuanto capax Dei, en cuanto capaz de Dios, tiene una responsabilidad mayor para presentar al Padre, para hacerse eco de la voz de las criaturas.
pero siempre en este sentido de fraternidad, unidad en la diversidad. Okay. Última pregunta. Marcela Bianchi. Y mientras se conecta, yo doy un aviso para no dejarlo para el final. El próximo sábado 8 de agosto vamos a ofrecer un seminario online nuevamente sobre la nueva conferencia eclesial de la Amazonía. Tenemos 3 invitados, a Monseñor Cabrejo, franciscano, presidente del CELA, a Mauricio López de la REPAM, el secretario ejecutivo, y a nuestra hermana franciscana Laura Vicuña de Brasil, que ella es indígena, y todos ellos hacen parte de esta nueva conferencia para que nos cuenten un poco cómo nace este proceso sinodal y cuáles son las expectativas. Le vamos a estar enviando la información oportunamente a través del correo electrónico por si quieren participar. Será con traducción simultánea porque algunos van a hablar en portugués, pero tenemos traducción simultánea al español y al inglés ese día. Marcela, bienvenida. Yo lo que veo es que, bueno, a mí como a la mayoría lo que nos preocupa es por ahí la falta de una coherencia ética dentro de la Iglesia entre nuestras creencias y nuestras acciones. Y en algún punto, como base de la ecología integral, está el tema de la espiritualidad. Y he leído por ahí la necesidad de que la espiritualidad de la ecología integral no se trata solo de cuidar la creación, sino de amarla y de sentir pasión por eso. Yo veo que, bueno, yo por lo pronto siento la pasión y muchos conocidos la sienten, pero ¿cómo llegar a eso? La pasión por el cuidado de la naturaleza. ¿Es una vocación? ¿Se puede despertar la pasión en los demás miembros de la Iglesia? Porque ahí está la dificultad, digamos. Uno siente esa pasión, esa llama, pero a veces es difícil trasladarla. Y vi a lo largo del curso que en algún punto se habla de alimentar la pasión, que es como una necesidad espiritual. ¿Cómo llegar a eso? Esa sería mi pregunta. Bueno, eso se transmite por contagio. Es algo que hay que pedir, es un don que hay que pedir, pero al mismo tiempo es contagiosa. Cuando uno comparte con los demás, personas que han tenido esa experiencia de sintonía con el creado, cuando juntos compartimos, eso de alguna manera estimula nuestra sensibilidad. Por tanto, no es solamente algo que hay que esperar, sino también algo que hay que pedir y potenciar en el contacto con nosotros. Por eso hablábamos también del camino educativo. La espiritualidad es fundamental en este camino educativo. Hay que cuidar la interioridad. Si estamos corriendo siempre de aquí para allá, pensando en lo que tenemos que hacer y no paramos, no somos capaces de hacer una pausa y de tratar de comprendernos, de comprender al otro, de percibir la belleza que tenemos a nuestro alrededor, entonces será difícil que nos caiga del cielo. Es algo que hay que cultivar, sí. Ustedes ya lo están haciendo de alguna manera, pero es algo que tenemos, que necesitamos, es un don y al mismo tiempo una tarea. Muchas gracias. Bien, vamos llegando así al final de nuestro encuentro. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, sus consultas, sus comentarios, el entusiasmo también con el que han tomado el curso. Ya con este último seminario web terminamos este mes de julio y solo queda ahora el camino hacia el trabajo final y posteriormente la certificación de quienes hayan terminado la lección y entregado su trabajo. Así que muchas gracias, nos mantenemos en contacto, yo les estaré enviando durante la semana un mail con alguna información adicional y también con los links para que si quieren ver los otros videos de los seminarios web de los sábados anteriores, estarán disponibles también para ustedes. Muchas gracias nuevamente, Fray Martín, por tu tiempo, por todo este mes compartido los días sábados. Esperemos que
que estés bien y te agradecemos ya, yo creo, en nombre de todos los que están participando del curso, que lo han Yo quisiera manifestado terminar durante con unas palabras de Einstein. Cuando comentando la crisis de 1929, él decía: no podemos pretender que las cosas cambien si continuamos a hacer las mismas cosas. Sin las crisis no hay desafíos, y sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Estamos en un momento de crisis. El coronavirus nos ha puesto a todos en la incerteza del futuro, en un poco de angustia ante lo que está pasando. Esta crisis es una oportunidad para volver a lo más fundamental de nuestra vida. Ojalá que esto sea posible también para nosotros. Gracias y buenas tardes, buenas noches. Buenas noches.